Muy buenas noches a todos quienes se han conectado. Bienvenida Marcelo, la bienvenida a Marcelo también, que es una de sus primeras reuniones y talleres. Así que les dejo con nuestro invitado especial, Matías Ignacio, quien hoy nos va a compartir este taller sobre los hábitos. Así que, Matías, el escenario es todo suyo. Súper. Hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? Súper, genial. Sí, bueno, Bien. bueno, como les decía la Marita, habíamos tenido unos problemas técnicos, lamentamos mucho el atraso por eso. De hecho, mi computador está ahí todavía reiniciándose, a lo mejor ni siquiera prende. Ya, bueno, gracias por las palabras lindas, Marita. Como bien decía ella, todo este cuento de los hábitos em, generaron un cambio súper grande en mí. Justo, eh, bueno, nosotros estamos viviendo una situación familiar y de salud un poco compleja relacionada con nuestro hijo. Eh, Dante se trasplantó de un riñón el año 2021 y bueno, yo le doné mi riñón y después de esa cirugía, los meses siguientes fueron bastante duros. Yo creo que hay una negligencia de parte del equipo médico que no me avisó que iba a tener este remesón emocional, así que estuve bien bajito ese tiempo. Esto para contarle un poco de mí, de mi historia del último tiempo. Del contexto. Claro. Y nada, pues empecé a aprender un poco acerca de los hábitos, de cómo realizar ciertas acciones me iban a ayudar en mi estado anímico, me iba a ayudar también a estar con un poco más de energía y a poder salir de esa situación compleja en la que nosotros estábamos como familia y yo también personalmente. Obviamente siempre con el apoyo de Marita Elena que me acompañó, que me echaba para arriba siempre. Bueno, ¿qué más les cuento de mí? Soy estudiante de Ciencias del Deporte, amo el deporte, me encanta, es mi vocación. De hecho, estoy estudiando por segunda vez porque yo ya soy egresado de Ciencias de Ingeniería Civil de Mina, pero mi vocación va por el lado del deporte, así que estoy ahora estudiando esta carrera. Y bueno, justamente el tema de los hábitos también ha sido un apoyo tremendo porque he podido llevar tanto mi vida universitaria, mi vida familiar, los asuntos médicos de mi hijo y todo en general, gracias también en parte a la adquisición de hábitos que me ayudan día a día. Bien, eso un poco para contarles de mí. Si tienen alguna pregunta, duda, me pueden ir avisando e interrumpiendo en cualquier momento. Eh, Voy a compartir ahora una presentación. Ustedes me dicen por favor si se ve bien. Sí, ¿no? Sí, ya, perfecto. Ya, pues entonces en esta presentación lo que yo quiero es mostrarle un poco de la evidencia que existe respecto a este tema de los hábitos. Vamos a ver dos puntos de vista, uno más científico y otro más que tiene que ver, bueno, científico desde la neurociencia y otro punto de vista que tiene que ver más con la psicología, con lo conductual, ¿ya? Que si ustedes en algún momento se ponen a buscar información en la literatura respecto de los hábitos, van a encontrar principalmente cosas asociadas a la psicología y a la neurociencia. Bien, y vamos a dar también algunas herramientas que van a ser útiles para poder instaurar algunos hábitos y también algunas para poder eliminar ciertos hábitos, cierto que no son muy positivos y que queremos sacarlos de nuestras vidas. Bueno, cuando yo hablo de los hábitos, generalmente pienso, o lo primero que se me viene a la cabeza es la rutina de yoga en la mañana, hacer un poco de ejercicio, de actividad física, ¿qué más? La lectura, que está muy de moda también, llevar un diario para poder anotar ideas, reflexiones, etcétera. Pero la verdad es que los hábitos tienen que ver con
algo mucho más trascendental. De hecho, se estima que el 70% de las acciones que nosotros realizamos día a día son habituales. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de ciertas cosas que nosotros creemos que nos van a aportar un valor súper específico y súper beneficioso, y otros hábitos que no son tan positivos y que deberíamos eliminarlo, sino que tiene que ver con todas las cosas que nosotros hacemos en el día a día, etc. Y yo lo resumo en esta frase que tiene que ver con tratar de hacer más de las cosas que me hacen bien y menos cosas de las que no me hacen tan bien. Bien, ese es el enfoque que le doy yo para poder tratar de progresar constantemente y de eliminar estas cositas que como que me van tomando y van haciendo que no pueda avanzar, que no pueda progresar. ¿Algo pasa aquí? Ah, ya. Bueno, como les decía, esta presentación se basa básicamente en dos puntos de vista, uno que tiene que ver con la psicología y lo conductual, y el otro punto de vista es el biológico y esta neurociencia que yo les comentaba y de cómo funcionan algunos circuitos neuronales en la adquisición de los hábitos. Y para esta presentación en particular me basé en dos fuentes de información. La primera es de un podcast de este caballero Andrew, dice André, pero debe ser Andrew Huberman. En el capítulo 53 habla acerca de la ciencia de los hábitos, donde ustedes pueden profundizar más adelante. Y la otra fuente principal es este libro muy conocido ya este último tiempo, el de los hábitos atómicos de James Clear, ya, de la editorial Paid 2. Bueno, Andrew Huberman es un doctor en neurociencias de la Universidad de Stanford y James Clear es un escritor y orador estadounidense que se hizo bastante famoso en el último tiempo gracias a este libro, hacia este libro en particular. ¿Ya? Ustedes pueden revisar más adelante esta información si gustan, porque ahí se profundiza mucho más en cada uno de los puntos que yo voy a mencionar en esta presentación. Ya, para empezar a hablar de los hábitos y de cómo instaurarlo y qué sé yo, lo primero es definir qué es un hábito, ¿sí? Para que estemos hablando en el mismo lenguaje todo y todas. La RAE dice que es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Entonces ya hay un concepto importante que tiene que ver con hacer cosas, dice un modo especial de proceder, y que se adquiere por repetición, ¿ya? Así es como lo define la RAE. James Clear, por otra parte, habla acerca de una conducta que se ha repetido lo suficiente como para que sea automático. Repite un poco lo que venía diciendo la RAE respecto de que es una conducta que se repite en el tiempo, pero además habla acerca de este concepto de la automatización de las cosas, ¿sí? Y finalmente, Andrew Huberman habla desde el punto de vista biológico de la neurociencia de la creación de nuevas conexiones neuronales que participan en la realización de una acción. Disculpen. Entonces, eh, ¿qué cosas en común podemos sacar de esto, de estas tres definiciones? Lo que mencionaba de que es una acción, es una actividad que se repite en el tiempo para que nosotros podamos aprenderla y automatizarla. Y desde el punto de vista biológico de la neurociencia, nosotros lo que vamos a estar haciendo es crear nuevas conexiones neuronales. Todo lo que nosotros hacemos, miramos, hablamos, cada una de las acciones que nosotros realizamos en el día a día, vienen comandadas por unas señales del sistema nervioso. Y esas conexiones que existen pueden cambiar, pueden crearse nuevas conexiones, pueden eliminarse conexiones antiguas, y ahí aparece un concepto de la neuroplasticidad que también lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, eh, vamos. Ya, una vez que tenemos la definición de hábitos, eh, es posible también clasificarlos eh, bajo estos términos, digamos, basados en objetivos y basados en identidad. ¿Y a qué se refiere esto? Un hábito puede ser, por ejemplo, todos los días levantarme, quiero realizar 30 minutos de actividad física. ¿Por qué? Porque quiero ser una persona más saludable, porque quiero bajar a lo mejor mis niveles de colesterol, porque quiero disminuir mi porcentaje de grasa, etc. Ese sería un hábito basado en el objetivo.
Yo quiero adquirir ese hábito para poder realizar o para poder cumplir un objetivo, una meta o algo que yo me haya puesto, que yo haya puesto como meta. Bien, y lo otro es que son los hábitos basados en la identidad, hacen referencia a aquellas acciones, a aquellos hábitos que me van a transformar a mí en una persona diferente, que va a ser capaz de, por ejemplo, eh, entablar una mejor relación con el dinero, entablar una mejor relación con mi cuerpo y con la actividad física. Son hábitos que me van a permitir pensar de una forma diferente, convertirme en una persona diferente. Bien, y una vez que tenemos esta clasificación, nos podemos preguntar, bien, entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar adquirir un hábito? Ya, y ahí la respuesta, digamos que tiene más evidencia, no es tan alentadora, porque uno escucha de repente por ahí que para adquirir un hábito se necesitan 21 días, 20 días, 60 días, pueden ver en algunos libros que se han puesto muy de moda ahora a propósito del desarrollo personal, y la verdad es que no es tan así. Según esta investigación de Lali y colaboradores del año 2010, vieron que un mismo hábito podría tomarle a una persona A 18 días, mientras que a una persona B le podría costar 254 días, que son algo más de 8 meses. Entonces, uno cuando dice, oye, llevo esto haciéndolo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y no resulta y creo que cada vez me cuesta más y ¿qué es lo que pasa? Bueno, sucede que dependiendo de las características de la persona y del hábito, y ya vamos a ver por qué las características del hábito en particular que se quiere adquirir va a influir en ese tipo, ¿ya? Por lo tanto, eh, no es algo fijo, no es algo que esté determinado y no hay una fórmula, digamos, secreta, una fórmula mágica para que nosotros podamos, después de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, adquirir un hábito, ¿ya? Eso va a ser muy, muy, muy particular. ¿Y cuándo me doy cuenta de que un hábito está adquirido? Bueno, cuando este se realiza más del 85% de las veces. Y ahí también nos sacamos un mito de la cabeza, que es que mientras más veces, o sea, perdón, mientras menos veces me lo salte, como que más adquirido está. Y eso es cierto, pero hasta cierto punto, porque no necesito realizar la acción o el hábito el 100% de las veces para que yo lo asuma como un hábito adquirido. ¿Ya? Hay días que yo me lo puedo saltar 2 veces a la semana, hay una semana que lo hago todos los días, la semana siguiente me salto 3 días y no pasa nada. Si más del 85% de las veces, o digamos la gran mayoría de las veces, yo realizo esa acción, es porque ya tengo ese hábito adquirido. Del tiempo en general, porque recuerden que el enfoque que le estamos dando al asunto de los hábitos es que no son acciones que uno quiere realizar por un periodo determinado, sino que en general vamos a hablar de actividades que uno quiere que perduren en el tiempo. Por lo tanto, el 85% de las veces corresponde a el 85% de la semana, del mes, del semestre, del año o del tiempo que uno quiera mantener ese hábito. Bien, como habíamos dicho, hay algunos hábitos que están basados en los objetivos. Por lo tanto, si yo tengo la idea de correr la maratón de Santiago, tengo que empezar a instaurar poco a poco el hábito de realizar actividad física, de trotar, etcétera, y puede que después de que haya corrido la maratón de Santiago ya no quiera volver a participar de ese tipo de actividades y yo podría dejar el hábito, ¿ya? Yo en lo particular no recomiendo dejar el hábito de la actividad física porque sabemos la cantidad de beneficios que trae. Pero, un pequeño paréntesis. Pero el 85% del tiempo que nosotros queramos mantener ese hábito, ¿ya? En lo particular, cuando yo intento adquirir un hábito, ojalá que sea para siempre, a menos que encuentre otra cosa que me entregue los mismos beneficios o más. eh, Así que no sé si con eso respondo la pregunta. ¿Quién fue la persona que preguntó? La Connie. Súper. Ya. Aquí vamos a hablar de un concepto, bueno, yo les dije que dependiendo de la persona y de las características del hábito mismo, es cuánto nos va a tomar adquirir o eliminar
un hábito, ¿ya? Y aquí Andrew Huberman acuña este concepto de la fricción límbica, que él dice que se refiere al esfuerzo que yo tengo que hacer o la tensión que requiere superar uno de dos estados. Un estado de mucha ansiedad o de mucha alerta, en el que yo me voy a encontrar a lo mejor hiperestimulado, y el otro estado, que es son bien extremos uno del otro, es el cansancio, la fatiga, un estado mental en el que no me encuentro con ganas de hacer muchas cosas. ¿Y por qué estos dos estados son como estas barreras que nosotros tenemos que superar? Porque, como les decía, en el caso del cansancio, nosotros tenemos que tratar de vencer esa falta de ánimo para poder realizar la acción, mientras que si estamos en un estado de ansiedad o de alerta extrema o de hiperactividad, también nos va a costar realizar algunas actividades como, por ejemplo, guardar silencio o mantener una postura calmada o una actitud calmada frente a alguna situación, como puede ser, no sé, una sala de clase o, bueno, cualquier contexto en el que se requiera estar tranquilo y calmado, ¿sí? Eh, un ejemplo de esto último podría ser el intentar realizar el hábito de la meditación cuando nos encontramos demasiado activos, ¿ya? Esto también genera una resistencia por parte del cuerpo y de la mente, porque nos estamos en sincronía, digamos, con el estado mental que requiere el hábito, ¿ya? Por eso estos dos extremos son los que representan estas barreras que nosotros tenemos que superar, y en función de qué tan cerca estemos de uno del otro, esta fricción límbica va a ser mayor o menor, ¿ya? Dicho de otra forma, es cuánto nos va a costar hacer algo, ¿ya? Y esta batería de la voluntad que se presenta en este texto de Hábitos Atómicos y en alguno otro, hace relación con la cantidad de voluntad que nosotros tenemos durante el día. No sé si alguien se habrá preguntado a lo mejor, y la respuesta pareciera ser bastante clara, bastante obvia, de por qué en la mañana soy capaz de hacer más cosas o me cuesta menos, por ejemplo, instaurar el hábito del hacer ejercicio. En la mañana yo preparo mis cosas, qué sé yo, y voy a entrenar, voy a correr. Pero si yo intento hacer lo mismo después de la pega, llego a la casa a las 5, 6, 7, 8 de la noche en algunos casos, y ya no tengo ganas de hacer absolutamente nada, ¿ya? Mi batería de la voluntad, mi capacidad de voluntad está en el mínimo. Entonces, dependiendo del hábito y de cuál es el esfuerzo que yo tengo que poner, y además cuál es mi batería de voluntad, cuál es el estado de la batería de voluntad que yo tengo en ese momento, me va a condicionar si yo puedo realizar o no puedo realizar la acción. Y nosotros tenemos súper claro, o debiésemos tener súper claro, que nuestro cerebro lo que intenta hacer siempre es hacer las cosas utilizando la menor cantidad de energía. Y eso tiene un sentido evolutivo, porque el cerebro, para funcionar, requiere de mucha energía, mucha energía. Por lo tanto, lo que él busca siempre es recibir las mismas recompensas, como si lo veo desde un punto de vista evolutivo, que puede ser la reproducción o puede ser escapar de una fiera que me va a atacar, o el alimento. Lo que el ser humano y en general los seres vivos buscan es realizar las acciones con el mínimo esfuerzo. ¿Bien? Entonces, eh, de ahí que viene también este tema o este concepto de la batería de la voluntad, ¿ya? Que nosotros vamos a tratar de hacer las cosas de la forma más sencilla posible, de la más fácil posible. Eso también puede ser como cuando nuestro cerebro- Sí. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan ahí? ¿Ahora? Claro. Ahí está el computador. Ya.
Em, Ahí sí. Que de repente, bueno, les comentaba que mi voluntad es súper débil. Entonces, por ejemplo, si yo me propongo generar un hábito e ir a entrenar todos los días, pero cuando hace frío o cuando estoy muy dolorida, le digo al Mati, pucha, es que a lo mejor me merezco descansar, me merezco estar acostadita, me merezco pedir sushi, me merezco, y son puros hábitos que en realidad, y ahí están todos riéndose, son puros hábitos que en realidad no son saludables, porque claro, es como, tiene que ver con la inmediatez, con la satisfacción inmediata, ¿cierto? Pero que en el fondo, a largo plazo, lo que nos van a hacer es retroceder. Entonces ahí está la ley del mínimo esfuerzo. ¿Está bien ahí o no? Sí, sí. Y eso tiene mucho que ver con los sistemas de recompensa, que es un concepto súper relevante en el tema de los hábitos y que lo vamos a tocar también casi al final de la presentación. Y claro, pues es súper cierto que cuando nosotros intentamos instaurar un nuevo hábito, hay muchas alternativas que nos parecen súper atractivas. Generalmente, quedarse acostado en la cama, comer o pedir algo rico, son cosas que nos van a entregar una recompensa que nosotros sabemos que nos encanta, ¿ya? Y eso va a hacer que nosotros digamos, escucha, ¿qué vale más la pena? ¿Levantarme temprano, ir a correr con el frío que hace? ¿O me quedo en la casita y me pido, si en la mañana un desayunito, unas donas, un café calentito, si en la noche un sushi? Porque lo que nosotros asociamos a esa actividad es la recompensa que nosotros vamos a obtener. Entonces, si hacemos competir el ejercicio físico con lo difícil que puede ser y la comida con lo rica que es, evidentemente ahí va a salir perdiendo la actividad física. Y así hay muchos otros ejemplos. Y que tienen que ver también con esto de la voluntad, del esfuerzo que me toma realizar esa acción, etc. ¿Ya? Ya. Eh, Entramos de lleno entonces a cómo poder instaurar un hábito. Ahí sí, tenemos un problema audiovisual aquí. Ya, ¿cómo instaurar entonces un nuevo hábito? Como ya lo había mencionado un par de veces, desde el punto de vista de la neurociencia, lo que nosotros necesitamos hacer es generar nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, eh, entre neuronas que participan en la realización de una acción, ¿ya? Y nos podemos apoyar del contexto. ¿A qué me refiero con esto? Eh, el tercer punto que aparece en esta diapositiva habla acerca de las fases del hábito que pone James Clear en el libro Hábito Atómico. Y él habla de que hay una señal o un señalizador o un disparador. Hay una acción, que es la que nosotros asociamos al hábito, y hay una recompensa que nosotros obtenemos después de realizar esa acción. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a instaurar un hábito? Si sabemos que para que el hábito se desencadene necesitamos una señal o un disparador, nos podemos apoyar del contexto creando o manipulando ciertos disparadores. Por ejemplo, si queremos instaurar el hábito de meditar todas las mañanas, lo que nosotros podríamos hacer es la noche anterior, por ejemplo, dejar preparada una zona en la casa donde podamos meditar tranquilo. Si vamos a usar incienso, por ejemplo, si queremos usar música relajada, tener lista la playlist. Si necesito mi mat o mi sillón o mi cojín de meditación, lo tengo ahí a mano. Si quiero, no sé, tener una luz tenue, preparar el ambiente. Eso lo que va a hacer es que nosotros estemos mucho más pendientes o conscientes de que está esa señal ahí. Y esa señal es la que va a disparar la acción. ¿Sí? Lo mismo para algunos hábitos que no son muy positivos, como siempre hay una señal que dispara el hábito, lo que nosotros podemos hacer es jugar un poco con el contexto y eliminar esos disparadores. A mí me pasaba mucho que yo llegaba a la casa después de la U y me sentaba, bueno, llegaba, sacaba mi mochila, saludaba a la Marita, al Dante, me lavaba las manos, qué sé yo, y me sentaba en el computador, porque está ahí. Tú entras al departamento y a mano izquierda está mi escritorio con mi computador. Y para mí es súper llamativo sentarme en el computador porque puedo hacer mis cosas, de repente juego, soy bien ñoño para mis cuestiones. Entonces,
está ahí presente todo el tiempo. Una forma de manipular el contexto sería sacar ese escritorio del lugar donde está. Otra cosa que podría hacer es ubicar a lo mejor otro señalizador, otro disparador de otro hábito que quiere implementar y que le gane al escritorio con la silla y con el computador. Ese sería en mi caso, ¿ya? Yo puedo apoyarme del contexto, eliminar o agregar algunas cosas para que sea mucho más fácil instaurar el hábito. Otro ejemplo es que para la gente que quiere empezar una actividad física o entrenar durante la mañana o a primera hora apenas se levanta, es dejar preparada su zapatilla, su buzo, su polera, su polerón, etcétera, su botellita con agua, cosa que en la mañana yo me levanto, voy al baño, me lavo los dientes y tengo preparado ya ahí todo para poder salir a correr, ¿ya? O en la alimentación, claro, de hecho a nosotros nos pasa mucho que hay temporadas en las que no comemos mucha fruta, porque está por ahí escondida en un rincón, entonces ahí aparece la Marita con un bowl, pone toda la fruta, ¿no? Y la deja encima del comedor. Entonces nosotros pasamos por al lado y, me voy a comer una naranja, me voy a comer un plátano, y están ahí presentes. Entonces esas cosas, esa manipulación del contexto nos puede ayudar mucho a empezar a instaurar hábitos y mantenerlos también en el tiempo. Si nosotros, después de que creemos que hemos adquirido un hábito, eliminamos ciertos disparadores, nos va a ser a lo mejor un poco más difícil mantenerlo en el tiempo, ¿ya? Y otra idea súper importante que expone James Clear en su libro es esto de hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y satisfactorio. ¿Ya? Hacerlo obvio tiene que ver justamente con lo que estábamos conversando, de manipular el contexto para que esté ahí presente todo el tiempo. Si yo quiero empezar a tocar guitarra, no hay nada mejor que poner la guitarra ahí, que yo pueda verla todo el día, ¿ya? Porque voy a tener presente que tengo y quiero aprender también a tocar guitarra. Ya, lo mismo que les decía con la actividad física y tener la ropa preparada, o meditar y tener un espacio también preparado. Ya, y aquí vamos a presentar ya algunas herramientas que nos van a ayudar en la adquisición de algunos hábitos. ¿Ya? Y la primera herramienta tiene que ver con la visualización. No es necesario que entremos en una meditación y que cerremos los ojos para poder visualizar. Es algo mucho más sencillo. Cuando nosotros queremos instaurar un hábito, podemos pensar en todos los pasos necesarios para que la acción o el hábito se realice de principio a fin. Por ejemplo, quiero instaurar el hábito de salir a correr. Voy a ser súper repetitivo en los ejemplos porque entonces me ocurren mucho. Quiero empezar a salir a correr todas las mañanas. Claro, si tienen alguna idea de algún hábito que quieran implementar, incluso podemos hacer el ejercicio aquí mismo y vamos anotando ahí uno por uno los pasos. Eso. Eh, Vamos a... Ya, si tienen una hojita por ahí, lo que vamos a hacer es que ustedes van a pensar en algún hábito que tenga relación con su negocio, que ustedes quieran adquirir. Entonces van a poner cada uno de los pasos que ustedes creen que deben ocurrir para que se realice ese hábito. Ya, yo voy a poner el ejemplo de salir a correr, porque dije ya no se me ocurre mucho. Ustedes tienen que poner el caso del negocio. Yo quiero salir a correr todas las mañanas apenas me despierte. Entonces, lo que voy a hacer es, va a sonar el despertador, me voy a levantar, voy a ir al baño, voy a lavarme los dientes, voy a salir, voy a ponerme la ropa que ya tenía preparada de la noche anterior, voy a ir a la cocina, voy a tomar mi botella de agua, la voy a llenar de agua, voy a salir del departamento, voy a bajar por el ascensor, voy a caminar hacia la calle y voy a correr en dirección hacia el norte, 3 cuadras. Estoy siendo súper detallado en cada una de las acciones. Voy a correr, aquí les voy a mentir, no sé, 3 kilómetros, voy a volver al departamento, voy a subir el ascensor, voy a llegar a casa y me voy a sentar a comerme una naranja. A mí me encanta la naranja y fresquita y con harto jugo después de hacer actividad física, está espectacular. Tengo la noción de cada uno de los pasos necesarios, de principio a fin. ¿En qué me va a ayudar esto? Cuando nosotros pensamos una acción,
hay un mito que es mito, pero no tan mito, y es que el cerebro, cuando uno piensa en una situación, en un contexto, el cerebro como que interpreta que eso estuviera sucediendo. No sé si alguna vez lo han escuchado, últimamente se ha escuchado por ahí. Ya, No, y no. eso nos pasa mucho, por ejemplo, con las preocupaciones, sobre todo. Nosotros pensamos en algo que puede ser muy angustiante y nuestro cerebro reacciona como si realmente estuviera pasando y empieza los latidos y empieza la hiperventilación, etc. ¿Ya? Con las cosas positivas también pasa. Y de hecho, si nosotros empezamos a acordarnos o a recrear al- alguna situación que nos genera felicidad, también se nos va a escapar una sonrisa y nos vamos a sentir mucho mejor. Cuando nosotros hacemos este mismo ejercicio con un hábito que deseamos instaurar, nuestro cerebro va poco a poco acostumbrándose a que se sucedan estos pasos. Entonces, cuando realmente vamos a hacerlo, el cerebro ya no se encuentra con un panorama que es totalmente nuevo, sino que él ya lo había repasado. Y eso nos va a ayudar a reducir esta fricción límbica, que es el esfuerzo que yo tengo que poner para realizar una acción. Porque cuando me encuentro frente a algo que tiene mucha incertidumbre, el cerebro va a decir, oye, no, no te metas en esto porque puede salir muy bien, pero puede salir muy mal. Si yo repaso eh, cada una de las fases del hábito, el cerebro ya va a estar ahí con la experiencia de que eso ya se ha hecho. ¿Ya? Entonces, es una muy buena herramienta que pueden utilizar. ¿Se le ocurre, por ejemplo, en su negocio qué hábito o pasos de algún hábito que puedan instaurar? Lo pueden escribir en el chat, Lluvia de si quieren ideas. pueden... Por ejemplo, mira, aquí la Vane dice, quiero tomar batido verde todas las mañanas. Entonces yo me despierto, visualizo, voy a la cocina, preparo todos los vegetales, los voy a trozar, los voy a meter en la licuadora, qué sé yo, los voy a preparar, etcétera. Del negocio, por ejemplo, si alguna se acuerda o se le ocurre algún hábito. Mm, Ya, por ejemplo, Valesca, muchas gracias por el comentario. Necesito hábito para subir contenido a redes sociales. excelente. Ya, es difícil, es difícil. De hecho, yo también estoy empezando con mi Instagram y, Sí, no. sí, claro, llevo una publicación en 2 meses. Y no me ha funcionado. Ya, pues entonces, si nosotros queremos empezar a subir contenido a redes sociales, obviamente necesitamos tener una imagen, un afiche, una infografía, por lo tanto necesito preparar ese material, ¿sí? De hecho, una vez que el material está hecho, es bastante fácil eh, publicar, digamos. Entonces, a lo mejor esto de subir contenido a redes sociales va más por el lado de preparar constantemente más material para subir a redes sociales. Ya, y yo, por ejemplo, y esto es muy personal, si yo tuviera que instaurar ese hábito, que no lo he hecho, tengo que hacer, pensaría, por ejemplo, buscar información relevante para mis publicaciones, buscar imágenes que sean atractivas. Necesito, si lo voy a hacer, por ejemplo, durante la tarde, voy a tratar de no tener otras actividades que hacer para no distraerme. Y entonces voy a pensar, ya, me tengo que sentar en el computador, voy a abrir Canva, voy a seleccionar esta información que ya había buscado, voy a preparar mi material, voy a tener una carpeta con todas las publicaciones por publicar, voy a... Y aquí un poco ya más directo, digamos, de la publicación del mismo material, voy a agarrar ese material y lo voy a subir, ¿ya? Podría ser mucho más específico al describir la acción? Claro que sí, ¿ya? Porque cada uno en su contexto personal va a decidir si, por ejemplo, le dedica 1 hora, 2 horas a cada cosa y obviamente, dependiendo del tiempo disponible, vamos a poder hacer más o menos, ¿ya? Esto de buscar información relevante, por ejemplo, y sintetizarla para una publicación puede tomar 15 minutos, puede tomar 2 horas. Yo de repente estoy toda una tarde buscando información para una publicación. Por lo tanto, la cantidad de pasos relevantes va a depender de cada caso, ¿ya? Pero el hecho de haberlo imaginado, yo ya sé que cuando yo me siente al computador, voy a ser capaz de prender el computador, meterme a Canva y no va a haber tanta resistencia.
¿ya? De distraerme o de hacer otras cosas, porque yo ya tengo el plan armado en mi cabeza y voy a tratar de seguir. Bien. Eso, por ejemplo, se puede, porque a mí también me pasa eso, porque de repente tengo muchas ideas sobre contenido para las redes sociales y se quedan en mi cabeza. Entonces, yo sé que uno de los hábitos que estoy implementando es el planificar. Con alguna de las chiquillas les he hablado harto del tema de planificar hasta el estornudo. Entonces, en el tema de crear el hábito de realizar contenido para las redes sociales y subirlos, podría asociarse con algo que te genere placer. Ujú. Como por ejemplo, si a mí me genera placer tomar agua, porque aquí estamos dándole, pero duro, durísimo al tema del bienestar, el bienestar parte y por casa. Entonces tómenlo como de esa manera. O también, si nos gustan las mandarinas, como tomar un vasito de agua, mandarinas y al computador. Entonces ahí se puede ir asociando cada vez que, ¿se puede o no? Sí, sí, sí. Cada vez que nos sentemos al computador vamos a necesitar un vasito de agua y unas mandarinas y además vamos a generar el contenido. Sí, sí, está súper bien. Bien, bien de las recompensas tú. Sí, Sí, muchísimo. de las recompensas. Efectivamente, po, nosotros podemos asignar estas recompensas para que sea mucho, mucho más fácil adquirir el hábito. Eh, Vamos a pasar ahora a una segunda herramienta. Si pasa esto, sí. Y esta, aquí necesito un poco más de participación de ustedes porque ustedes me van a ayudar, eh, ¿cómo se dice? Sugiriéndome algunos aceites esenciales Ah, sí. para la siguiente. Ya, esta herramienta tiene que ver con clasificar los hábitos que yo quiero instaurar o que yo quiero adquirir y asignarlos a fases que ocurren durante el día. Ya. Como les había dicho, va a depender del contexto personal y de las características del hábito, la dificultad de adquirirlo o no. Y cuando digo las características de cada uno, también me quiero referir a este tema de las fases diarias, desde un punto de vista biológico, claro, las fases que ocurren durante el día, los entornos hormonales y mentales que ocurren durante el día y cómo estos nos van a predisponer para hacer o no hacer algún tipo de actividad. ¿Ya? Y aquí se mezcla un poco también con el tema de eh, las características propias del hábito que yo quiero adquirir. Ya, mucho enredo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dependiendo de la hora en la que yo me encuentre durante el día, yo me voy a encontrar con un entorno hormonal y mental, con un estado mental que me va a predisponer o no a hacer una acción. Entonces, el autor, que es Andrew Huberman, que es el que les mencioné al principio, el que propone esta técnica, él menciona tres fases de 8 horas cada una: la mañana, la tarde y la noche. La mañana comienza desde el momento en que nosotros nos despertamos. Por lo tanto, si tú te despiertas a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde sería la primera fase. Si te despiertas más tarde, por supuesto, se va corriendo, ¿ya? Aquí no hay ningún problema con que se despierten a las 8, 9, 10, 11 de la noche. Eso de Perfecto. que, perdón, del día. Eso de que en la mañana somos más productivos, hasta cierto punto también es un poco mito porque hay gente que es un poco más activa durante la noche, ¿ya? Ujú. Entonces va a depender Depende. del, claro, claro, Mercurio retrógrado. Entonces, bueno, esas personas que son un poco más activas durante la tarde o durante la noche, en realidad son un grupo más minoritario. En términos generales, siempre vamos a ser un poco más activos durante la mañana, ¿ya? ¿Y qué sucede en la mañana? Nosotros tenemos un entorno hormonal que permite realizar actividades que requieran un mayor esfuerzo. Nos vamos a encontrar con estado de, por ejemplo, de eh, epinefrina y norepinefrina, que es adrenalina y noradrenalina, que nos permiten estar en un estado de alerta. También nuestros niveles de cortisol se encuentran en sus máximos, pero saludables.
no como si estuviéramos muy, muy estresados, sino que lo suficiente para poder estar alertas y despiertos. Por lo tanto, vamos a tener una mayor capacidad de hacer estas actividades que nos cuestan un poquito. Que si nosotros le hiciéramos al final del día, preferimos mil veces ir a acostarnos y poner Netflix, tomar una copita de vino. En la Oh. mañana nosotros tenemos este entorno hormonal que nos permite realizar acciones que nos cuestan más o que tienen una mayor fricción límbica, que es este concepto que acuña el autor y que le había mencionado. Y ahí a lo mejor ustedes me pueden recomendar algún aceitito que pueda potenciar este estado mental que me permite realizar actividades difíciles. No sé si hay algún aceitito que pueda usar durante la mañana, a primera hora, Ahí la Sandra. la El recompensa, guduchi, el guduche, el revitalizador, ¿cierto? sí. Sí, exactamente. Y usted hábleme un poco acerca de este producto. Cuéntenme cuáles son sus propiedades, qué es lo que genera en el cuerpo, por qué es tan útil durante las primeras horas de la mañana. Me pueden escribir ahí en el chat, pueden abrir el micrófono, como ustedes quieran. La idea es que aquí aprendamos todo y todo, Sí, ¿cierto? tiene que aprender a decir. Ayuda a comenzar el día con energía. ¿Qué más? ¿Qué más? En el caso de cuando uno tiene que hacer no actividad física, sino que más mental, también aparte de mantenerte alerta, te mantiene equilibrado, te ayuda a concentrarte. Entonces igual es como bien completo el guduchi, como para todo. Perfecto. Sumar a eso que dice la Sandra, que uno de los ingredientes secundarios del guduchi está el romero. Entonces el romero es un activador a nivel cognitivo y también nos permite retener la información. Entonces también si estamos como muy aletargados al utilizar el guduchi entre medio de nuestros hábitos, sumarlo a nuestro hábito, nos va a ayudar también y de una manera muy positiva, porque el guduchi nos ayuda a secretar la hormona de la felicidad. Entonces, utilizarlo va a hacer que, si estamos contentos haciendo el hábito, va a Ujú. perdurar uno desde la recompensa todo el rato. Sí, es verdad. Así es. Bueno, el kombucha es un muy buen ejemplo de un aceite que se puede utilizar durante la mañana porque justamente viene a potenciar este estado hormonal en el que nosotros nos encontramos, este estado mental también en el que nos encontramos a primera hora, para poder hacer estas acciones que nos cuestan más, con mayor foco, con mayor energía, con más concentración. ¿Sí? Y antes de continuar con esta herramienta, una cosa súper importante que se me olvidó mencionar y creo que es sumamente relevante, es que generalmente uno comete el error de asignar cierto hábito a un horario. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana a las 6 de la mañana, a las 6:15 quiero estar sentado meditando y a las 6:30 quiero hacer yoga. eh, a las 7 quiero estar preparando un desayuno saludable. Y resulta que cuando nosotros empezamos a asociar estas actividades a los horarios, resulta que un día X, a las 6 de la mañana no me desperté a las 6:30 y como que ya el plan no resultó. Entonces nuestro cerebro, que está acostumbrado a realizar estas actividades en un horario definido, dice, oye, la hora ya pasó, esta no es la hora de realizar esta actividad, por lo tanto, chao. Y a mí me pasa, en lo personal, me pasa mucho que si yo no me levanto a la hora que dije que me iba a levantar y no hago el primer hábito, el siguiente y los siguientes como que ya fueron. Y si me pasa lo mismo, pero no sé, al cuarto o al tercer hábito que intento tener durante la mañana, el resto también fue. Y eso es porque nosotros cometemos el error de asociar las cosas a un horario determinado, un horario fijo. Y por ciertas circunstancias, por supuesto, esos horarios no siempre se van a cumplir. Y la idea de nosotros es tratar de mantener estos hábitos en el tiempo independiente del contexto en el que estén. Por lo tanto, esta herramienta es súper útil porque ya no estamos asociando los hábitos a un horario determinado, sino que estamos abriendo una ventana temporal mucho mayor, de 8 horas, para poder realizar esta actividad. Porque no va a haber tanta diferencia entre
las 6 de la mañana o 7 de la mañana que yo me levanto, desde el punto de vista biológico, no va a haber mucha diferencia a 6 horas después. O sea, si me levanto a las 6, a las 12 del día, todavía voy a tener el estado mental y hormonal óptimo para poder realizar esas actividades. Por lo tanto, todavía estoy a tiempo y ya no se me pasó la hora como en el caso de asignarlo a un tiempo específico del día. ¿Ya? Lo mismo ocurre en la tarde y lo mismo ocurre en la noche. No porque a las 7 de la tarde, que es el horario en el que yo estoy acostumbrado a tocar guitarra, si quiero aprender a tocar guitarra, ya no lo hice, no lo voy a poder hacer, no. Todavía me queda un espacio en mi ventana temporal para poder realizar esa acción. Y así el cerebro se predispone a realizar estas actividades en ese tiempo completo. Y dice, oye, todavía queda tiempo, todavía podemos hacer. Versus el otro de, ya se me pasó la hora, joder, nos vemos mañana. ¿Ven? Ya, habiendo hecho ese paréntesis entonces, la segunda fase que propone Andrew para esta herramienta es la fase de la tarde. La verdad es que él no le llama así, le llama fase uno, fase 2 y fase 3, pero se corresponden justamente con estas partes del día. La tarde, que puede ser desde las 2 hasta las 10 de la noche, o puede ser desde un poquito más tarde, y si te gusta dormir mucho y te despertáis, no sé, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero te acostáis temprano, se pueden ajustar, ¿ya? Ninguna de estas cosas es tan rígida como para no poder ajustarla a tu contexto personal, ¿ya? Eso también tenerlo siempre súper claro. Y en esta tarde, luego de haber realizado muchas actividades, quien trabaja en turno durante el día vuelve del trabajo, quien está estudiando vuelve de la universidad, hay gente que va a tener que seguir trabajando, eh, y en esos casos lo que, lo que yo recomiendo es que, como tenemos que modificar estas ventanas temporales, sí o sí darle mucho énfasis a estas actividades que vamos a mencionar, que son actividades que potencian la secreción de serotonina. A diferencia de las primeras horas de la mañana, que nosotros tenemos, por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina y cortisol mucho más elevado, y dopamina también por estos sistemas de recompensa de las actividades que nosotros realizamos, de esta satisfacción que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando en la mañana salimos a trotar o volvemos del trabajo. Esta secreción de serotonina, este neurotransmisor, lo que va a hacer es predisponernos para poder tener un sueño mucho más reparador. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las actividades que se proponen? Por ejemplo, un baño caliente, realizar un poco de meditación, realizar a lo mejor una clase de yoga, ¿ya? Y ahí ustedes me pueden recomendar algún aceitito que yo pueda usar durante esta fase del día. Recuerden que nosotros venimos de la pega, algunos de la universidad, venimos agotados, venimos cansados, a lo mejor algunos estresados o estresadas. Entonces, potenciar esta secreción de serotonina y realizar estas actividades, hay algunos aceititos que nos van a poder ayudar, me imagino. El guduche. Porque lo que nosotros buscamos es predisponernos para tener un sueño reparador. Entonces, a lo mejor lo que vamos a tratar de hacer es bajar un poquitito las revoluciones. Ese tipo de actividades que son un poco más tranquilas, o por ejemplo leer un libro, hay gente que quiere empezar a leer sus primeros libros, o si ya leen, quieren mantener el hábito de la lectura, lavanda, antiestrés, óleo 31 también para las tensiones musculares, perfecto, todo eso. Un bañito de tina con esencia de melisa, luego un masajito. Entonces van a ver una cantidad enorme de aceites esenciales que nos van a ayudar a predisponer a nuestro cuerpo para esa noche reparadora. Y además de estos hábitos, si ustedes quieren instaurar algún otro, se recomienda que en esta fase del día se empiecen a aplicar eh, hábitos que no requieran tanto esfuerzo mental ni físico, porque ya venimos de una larga jornada laboral, ya tenemos bastante estrés acumulado. Si tenemos que caminar mucho, por ejemplo, o si además entrenamos en la mañana, vamos a tener poca energía. Entonces se recomienda
practicar estos hábitos que no nos generan tanta dificultad durante la tarde. Así es. Y la noche es la última fase del día y está pensada principalmente en el descanso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre durante el descanso? Además de, bueno, lo que aparece acá en la diapositiva de preparar el descanso para permitir la neuroplasticidad, durante la noche ocurre también la reparación de muchos órganos, de muchos órganos. De hecho, ¿ustedes han tenido alguna capacitación en la que han participado un curso de aromaterapia en donde se explicaba con mucho más detalle cómo funcionaba esto de la reparación y restauración de los diferentes órganos durante la madrugada? Y en particular del sistema nervioso, lo que ocurre es que se va a poder eh, potenciar esta neuroplasticidad, que es la conexión o la creación de nuevas conexiones neuronales. Entonces, nosotros necesitamos tener un sueño reparador, necesitamos tener un sueño profundo para poder mantener lo que hemos aprendido durante el día. Tanto mm, cosas que nosotros queremos aprender referidas al conocimiento, si nosotros queremos especializarnos en algo, por ejemplo, todo eso conocimientos se arraigan más y lo mismo ocurre cuando estamos tratando de instaurar un nuevo hábito. Y yo, por ejemplo, que vengo del mundo del deporte, el descanso también es extremadamente necesario y trascendental en la adquisición de, por ejemplo, una técnica deportiva. Cuando yo quiero aprender a correr, cuando yo quiero aprender a lanzar la bala, por ejemplo, la jabalina, el salto largo, no sé lo que se les ocurra, toda esa técnica también se arraiga más durante la noche. ¿Ya? Por eso el sueño reparador, el sueño tranquilo, el sueño profundo es tan necesario. Y ahí ustedes también pueden recomendar algún aceitito durante la noche para poder tener este descanso eh, que me permita esta neuroplasticidad. Gardenia. El Gardenia Night, ¿cierto? Para poder descansar profundamente. Quienes estudian y trabajan también, sabiendo que tienen tan poquitas horas para poder descansar, necesitan hacerlo de forma eficiente, ¿cierto? Y ahí es donde Gardenia Night les va a ayudar un montón. Ah, no puedo. Ya, y llegando casi al final de la presentación, algo de lo que se habló durante todo este rato, que tiene que ver con el sistema de recompensas. Ahí la Marita es experta en el sistema de recompensas. Cada vez que intenta instaurar un hábito, se pone un chocolate al final y le resulta. Cuando se está adoptando entonces un hábito, suceden picos de dopamina que nos hacen sentir bien, ¿cierto? La dopamina es esta hormona que nos entrega esta sensación de placer y de felicidad, que, bueno, actualmente con el desarrollo tecnológico, con el uso de pantalla, en general nosotros estamos bastante expuestos a la secreción de dopamina y llegando a ser incluso un poco saludable. ¿Bien? Y de hecho se recomienda cada cierto tiempo hacer alguna desintoxicación de dopamina, separarse un poco de las pantallas, que en general las pantallas, el TikTok, los Reels de Instagram, son lo que más generan dopamina en nuestro cerebro. Y resulta que cuando nosotros estamos tratando de instaurar un hábito, también suceden estos picos de dopamina. Y son las que nos hacen sentir bien y nos dan esta sensación de, wow, lo estoy haciendo. Y yo les daba el ejemplo de cuando salimos a correr en la mañana y ante todo pronóstico salimos a correr igual y a mitad de los, no sé, 2, 3 kilómetros que vamos a correr, digo, oye, mira, lo estoy haciendo, lo logré. Salí de la cama, y vencí el frío, vencí el sueño, la flojera y lo estoy logrando. ¿Ya? Y lo mismo ocurre cuando nosotros llegamos a la casa y terminamos de hacer esa actividad que tanto nos había costado, eh, ocurren estos picos de dopamina. Y establecer un sistema de recompensa adecuado, entonces nos va a ayudar a que ese hábito perdure en el tiempo. ¿Ya? Si, por ejemplo, quieren aprender, o no, como ustedes mencionaban, el hábito de subir más contenido a redes sociales. Bueno, voy a buscar un sistema de recompensa
que me diga, oye, pucha, esto como que no me gusta mucho, pero lo voy a hacer igual porque sé que después, no sé, me voy a comer un chocolatito. Ya, ¿cachai? Se puede hacer. Una mandarina, una frutilla, etcétera. Es súper importante este sistema de recompensa cuando uno lo empieza a, cuando uno empieza a utilizar esta herramienta del sistema de recompensa, es súper importante que sea súper estricto en que esté la recompensa. Porque pasa lo mismo que cuando nosotros nos invitan a algún lado y estamos súper entusiasmados, no sé, una cita o a comer algo rico, y tú vas con todas las ganas y llegáis allá y resulta que te dejaron plantado o el lugar donde iban a ir a comer estaba cerrado o la película ya había empezado y no pudieron conseguir entrada. ¿Qué es lo que ocurre? Los niveles de dopamina llegan incluso mucho más abajo de lo que ocurría antes de la invitación. Entonces nos viene esta sensación de vacío, de decepción. Entonces es súper importante eso tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos tratando de adoptar un hábito y hemos establecido un sistema de recompensa, tenemos que tratar de mantener esas recompensas ahí, porque si no nosotros vamos a terminar. Y por ejemplo, si ya te querés comer un chocolatito después de hacer ejercicio, si vais a la cocina y no está el chocolate, viene el vacío emocional y pega súper fuerte y es muy probable que la próxima vez te cueste un poco más hacer esa actividad. ¿Ya? Por eso este sistema de recompensa puede ser una muy buena herramienta, pero también tiene un doble filo ahí con el que hay que ser súper cuidadoso o cuidadosa. ¿Ya? Y bueno, hemos hablado principalmente acerca de cómo adquirir nuevos hábitos y algunas herramientas para adquirir nuevos hábitos, pero no hemos hablado mucho acerca de romper algunos hábitos que no son tan saludables. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, el hábito de estar, no sé, muchos días, o sea, mucho tiempo durante el día en el computador, o pasar todo el día mirando TikTok o Reels, em, o por ejemplo, si quiero dejar de fumar, o no sé, pues si me tomo 3 copitas o 4 copas a la semana después de llegar de la pega, y quiero reducir mi consumo de alcohol, etcétera. Hay un montón de hábitos que cada una sabrá si son positivos o negativos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando nosotros queremos eliminar un hábito que es negativo? Como habíamos dicho, para adquirir un nuevo hábito, lo que nosotros tenemos que lograr es que en nuestro cerebro se produzcan nuevas conexiones neuronales. Cuando nosotros queremos eliminar un hábito, lo que nosotros tenemos que hacer es romper esas conexiones neuronales. ¿Bien? ¿Cómo lo podemos hacer? Por un lado, podemos establecer recompensas que sean desagradables o no deseadas tras un hábito que no es muy saludable. Como por ejemplo, esto yo en particular no lo recomiendo, pero está ahí la herramienta por si la quieren usar. Hay gente que se pone, no sé, un elástico en la muñeca y cuando realiza alguna acción que no debe hacer o tiene algún pensamiento indeseado, se tiran ahí del elástico y establecen una relación entre la acción y un malestar físico. Por lo tanto, poco a poco, esas ganas de realizar esa acción van a ir desapareciendo. ¿Ya? Lo mismo podría ser utilizado, o sea, podríamos utilizar un sistema de recompensa por no realizar la acción, ¿ya? Que no realizar la acción también es una acción, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, dejar de fumar cuando llego a la casa después de la pega, lo que voy a hacer es establecer un sistema de recompensa y si después de 1 hora o 2 horas de haber llegado al departamento de la casa no he fumado, obtengo la recompensa. ¿Bien? Entonces, poco a poco voy a ir dejando este hábito, 2 recompensas, muchas recompensas, la Marita. Ya. Otra herramienta que puede ser súper útil, apalancar hábitos, ¿ya? Y este lo pongo entre paréntesis como herramienta 3 porque me puedo detener un poco más en ella. Apalancar hábitos básicamente es utilizar un hábito que ya existe para poder instaurar otro, ¿ya? A mí me pasaba, por ejemplo, que, bueno, en mi contexto deportivo, necesitaba tener más flexibilidad en mis tobillos. Entonces yo lo que hacía, en la mañana me despertaba, iba al baño, me lavaba los dientes y mientras me lavaba los dientes elongaba mis tobillos. Porque como yo todos los días al levantarme voy al baño y me lavo los dientes, es un entorno ideal para poder hacer otra cosa. Y además que el lavarse los dientes es súper útil para este ejemplo porque no requiere mucha energía.
no es algo en lo que nosotros debamos estar pensando todo el rato mientras lo hacemos. Nos lavamos los dientes, pensamos en mil cosas, y si además, por ejemplo, estamos elongando, estamos haciendo algo que queremos mejorar, mejor todavía. ¿Ya? Lo mismo para un hábito negativo. Si yo, por ejemplo, quiero dejar de fumar, lo que voy a hacer es, voy a llegar a la casa, voy a salir a la terraza o al patio, me voy a fumar el cigarro, y después de eso voy a hacer un hábito que yo considero que es positivo. Poco a poco, con tomando más conciencia de lo que estoy haciendo, del hábito positivo, del hábito negativo y después el positivo, poco a poco ese hábito negativo va a ir desapareciendo en él. ¿Ya? Esas son las dos formas de utilizar este apalancamiento de hábitos, que yo lo encuentro que es muy, muy útil y a mí en lo personal me ha ayudado un montón. De hecho, las otras dos herramientas, la segunda todavía no la he implementado, pero lo voy a hacer porque me parece súper atractiva. Y la primera herramienta sí que la utilizo y me ha ayudado un montón. Y esta de apalancar hábitos, yo digo, de verdad funciona porque si la utilizamos, por ejemplo, en la mañana, si ya tengo preparado el material para subir a mis redes sociales, en la mañana mientras me lavo los dientes, subo una publicación. O si tengo que mandar un mensaje por mi lista de difusión, mientras me lavo los dientes, mando el mensaje. Entonces, voy a estar utilizando un hábito que ya está totalmente instaurado para empezar a agregar otros. ¿Ya? A todo esto, este concepto de estos hábitos, o sea, hay un concepto para llamar a estos hábitos que son hábitos fundamentales o hábitos clave, porque nos van a ayudar, como les decía, a meter otros hábitos por ahí, porque ya están súper instaurados. ¿Bien? Y otra cosa que nos puede ayudar mucho a romper hábitos que son negativos es contar cuántas veces lo hago. Y yo voy tomando conciencia poco a poco de esos hábitos y, bueno, va a depender de la persona en particular, pero a mí me pasa que si yo veo en mi celular, oye, lleváis hora y media en Instagram, porque tengo una aplicación que me avisa, y oye, chuta, ya, es demasiado por hoy día, lo dejo ahí. ¿Ya? Ahora, esa notificación que te salta de repente es súper fácil porque es como skip o omitir por ahora y seguir viendo Reels. Así que va a depender de cada uno. Yo trato de ser súper consciente y de respetar mi compromiso de dejar ese hábito que no me parece tan saludable. Hoy día llevo 3 horas, pero lo estamos intentando. Así es. Bien, así que bueno, para finalizar la presentación, lo que vimos hoy día era definir los hábitos desde 2 puntos de vista, desde la psicología, desde la neurociencia y también utilizamos una definición de la RAE, ¿cierto? Vimos también cuáles son los tipos de hábitos y los clasificamos, por ejemplo, según si nos van a ayudar a cumplir una meta o si nos van a ayudar a transformarnos en otro tipo de persona que puede hacer más cosas. Por eso queremos cambiar para hacer más cosas y mejores. Vimos también que para instaurar un hábito necesitábamos poner mucha energía o poca energía y había un concepto que era la fricción límbica que nos indicaba cuánta energía debíamos usar. Hablamos también acerca de la batería de motivación o la batería de voluntad para poder realizar esas cosas. ¿Qué más? Bueno, y después mencionamos algunas herramientas que nos podían ayudar. Mencionamos, ¿cierto?, la visualización de cada uno de los pasos de un hábito para poder tenerlo ya siempre presente y que al momento de realizar esa acción el cerebro diga, esto es algo conocido. Vimos también esta otra herramienta que dividía el día en 3 fases y que podíamos clasificar los hábitos que queríamos implementar según si era más difícil o más fácil, en qué horario lo íbamos a ubicar o en qué fase del día la íbamos a ubicar. Hablamos también de esta otra herramienta del apalancamiento de hábitos que ya están completamente instaurados y que son cosas automáticas, las podemos utilizar para instaurar otros hábitos que queramos aprender. ¿Bien? Y que eliminar hábitos o romper hábitos era lo contrario a formar hábitos nuevos y que lo que buscábamos era romper estas conexiones neuronales eh, para que este hábito ya no aparezca más. Bien, eso es lo que vimos hoy día. Espero haberme explicado bien. Yo sé que de repente puedo ser un poco denso con todo, pero espero de corazón, un poco intenso también, cuando me apasiona algo y le doy harto. Así que eso, si tienen alguna duda, consulta, lo que quieran, pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat. No, vamos a ver. Voy a dejar de compartir para poder darle.
Muchas gracias.